Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza en el día de hoy, que se titula El poder transformador de la gracia. De la gracia que viene de Dios, obviamente. El poder transformador de la gracia. Para lo cual invito a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 4 en adelante. Efesios, capítulo 2, verso 4. Entonces el título de hoy es El poder transformador de la gracia. Vamos a ver cómo vamos a ver cómo la gracia nos transforma a cada uno de nosotros si la dejamos operar en la vida de nosotros, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el verso 10 termina diciendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces vemos aquí cómo la gracia viene de Dios. Dios es el que tiene la iniciativa. Dios nos da la iniciativa y nos da una gracia prevalente en nosotros para buscar de Él, por su inmensa compasión, su gran amor por nosotros. Porque viéndonos que aún estábamos muertos en delitos y pecados, entregó a su Hijo Jesucristo para que a través de Él pudiéramos ser salvos. ¿Y cuál es la obra de Cristo que nosotros tenemos que poner nuestra mirada? La obra de Cristo es su muerte y su resurrección, porque a través de su muerte nosotros recibimos el perdón de pecados y a través de su resurrección nacemos a una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Y vana también sería nuestra predicación. Todo lo que nosotros hacemos sería vano si Cristo no resucitó. Cristo es el centro de nuestra predicación. Su muerte y su resurrección son la garantía de que morimos al pecado y que vamos a resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces ese poder transformador de la gracia nos ofrece la salvación, pero una gracia que transforma vida, que nos transforma nuestra vida. Dios se preocupa por nuestra condición pecadora. Por eso, si creemos en Cristo, por su gracia, Él nos da vida y vida eterna. También nos resucita y nos da un lugar en el cielo junto a Cristo Jesús. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver nuestra mirada está en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe en Cristo, porque la fe en sí sola es muerta. La palabra de Dios nos dice que tiene solamente fe y no tiene obra, esa fe es muerta, pero la fe tenemos que ejercitarla en Cristo Jesús, o sea, creer que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Pero tenemos que tener una fe viva. Hay una fe muerta que es simplemente creer sin acción, y esa la tienen los demonios, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan, pero nosotros tenemos que tener una fe viva. ¿Cuál es la fe viva? Aquella que cree y también ejecuta, hace con base en esa fe. Los demonios creen en Dios, tiemblan, pero no hacen nada, no buscan ni siquiera el arrepentimiento, no buscan ni siquiera obedecer la palabra de Dios, porque no pueden obedecer la palabra de Dios. Entonces, una fe viva es esa que además de creer implica acción. Acción quiere decir buscar de Dios, cumplir sus mandamientos, porque Dios quiere que cumplamos sus mandamientos. Así como Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros, Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, nosotros de que nacemos condenados, y para eso envió Dios a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, porque ya estábamos condenados, sino para que todos seamos salvos a través de Él. Así como dice Juan 3:17, que dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros desde que nacemos condenados. Entonces tenemos que creer en Cristo, porque para eso vino Él, para entregar su vida para salvación de cada uno de nosotros.
Entonces esa gracia que nos da salvación, que transforma vida, sirve de testimonio eterno de su inmensa compasión y de su gran amor para toda la humanidad, porque cuando la humanidad ve el cambio que hay en nosotros, que ya no somos lo que éramos antes, sino que somos nuevas criaturas, van a querer lo que también tenemos nosotros, que es a Cristo Jesús. Entonces la gran misericordia, el gran poder transformador de la gracia, además de transformar vidas, sirve de testimonio eterno de su inmensa compasión y su gran amor para todo el mundo, para toda la humanidad. Por eso nosotros tenemos que dar fe y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Como dice Efesios 2:7, ¿verdad? Para mostrar a los siglos venideros las abundancias y riquezas de su gracia y de su bondad para con cada uno de nosotros. Ahora, la salvación, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa ser salvo? Significa aceptar el sacrificio de Cristo, porque muchos saben que Cristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó, pero tienen que aceptar ese sacrificio para que pueda ser redimido de sus pecados, porque Cristo pagó la deuda, pero ese pago de la deuda no nos hace salvos. La salvación viene de aceptar ese sacrificio. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, pero tenemos que poner la mirada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, aceptar ese sacrificio de Cristo, el cual ofrece a toda la humanidad sin excepción. O sea, Cristo murió por toda la humanidad, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, mira lo que dice el versículo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo murió por toda la humanidad, pero esa salvación solamente tiene efectividad en aquellos que creen en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? En que Cristo murió por toda la humanidad, pero solamente surte efecto esa salvación en los que creen en Cristo como su Salvador, como su Señor, que aceptan el sacrificio de Cristo y además obviamente que obedecen la palabra de Dios, que hay un poder transformador en cada uno de ellos. Y algo importante, que Él no nos deja solos, porque los mandamientos de Él no son gravosos, pero nos manda su poderoso Espíritu Santo, el que nos ayuda para cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, para ser salvos significa que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Y además de aceptar el sacrificio de Cristo, tenemos que buscar de Dios, no por nosotros mismos. Nadie puede buscar a Cristo sin la gracia de Dios. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y Él lo resucitará en el día final. Es decir, que eso es lo que se conoce en la doctrina cristiana como la gracia prevalente. O sea, que todos tenemos esa gracia prevalente que influye en el libre albedrío. Todos tenemos ese libre albedrío, un poco sometido por la influencia del pecado, pero al final podemos decidir si aceptamos o no aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Aceptamos la oferta de salvación para que podamos ser salvos. Pero además, ser salvo significa responder positivamente a la gracia y amor de Dios. Es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Hacer obras preparadas desde la antigüedad. ¿Qué significa ser preparada? Porque dice que la palabra dice que nosotros somos criaturas suyas para cumplir las obras preparadas de la antigüedad. ¿Cuáles son las obras preparadas de antemano que Dios preparó para cada uno de nosotros? Son los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, que ya fueron dados a Moisés en el monte del Sinaí, como dice Éxodo 20, del 1 al 17, que están los 10 mandamientos. Pero también sabemos que toda tu justicia, la justicia de Dios es eterna y su ley es verdad. O sea, la justicia de Dios está desde antes. Nosotros la conocemos a través de la lectura de la palabra, y no solamente la lectura, sino aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, porque de nada sirve solamente leer la palabra de Dios si no la escuchamos. Escucharla es prestar atención y aplicarla, ponerla por obra en nuestra vida. La salvación, si bien es cierta, es gratuita, porque nosotros somos salvos por gracia, no por obra que nosotros hagamos. Pero la salvación podemos entenderla. Una vez oí un predicador, una enseñanza que me fascinó mucho sobre lo que es la diferencia entre lo que es la salvación como un pago que hizo Cristo y el otro es el efecto que tiene la salvación. La salvación juega como el pago que hace el Padre, un Padre común y corriente, por los estudios del Hijo. El hecho que el Padre pague por los estudios del Hijo, ya sea la universidad o primaria, el grado en que se encuentre, eso no garantiza que va a terminar los estudios. ¿Sí? Uno puede pagar, como padre puede pagar el semestre, pero eso no garantiza que la persona culmine los estudios. Viene el esfuerzo del estudiante por hacer los exámenes, por estudiar, por hacer los exámenes, por prepararse, y obviamente que hay ayuda de los padres, que puede ser por ponerle un tutor, una persona que les enseñe alguna materia que no entienda, ayudarlo en lo que pueda, pero el esfuerzo tiene que salir del Hijo para ganar el semestre. ¿Amén o amén?
Entonces, así como el esfuerzo tiene que salir del Hijo por ganar el semestre, así nosotros tenemos que esforzarnos. Si bien es cierto, la salvación es gratis porque fue por el esfuerzo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que hacer obras, no para ganarnos la salvación, sino que sustenta de que somos realmente salvos. Obedecer los mandamientos de la ley de Dios, practicar buenas obras, porque eso demuestra que somos salvos, que efectivamente somos salvos. Como dice la palabra de Dios, que la fe sin obras es muerta. Tenemos que practicar obras que demuestren nuestra salvación, que podamos dar fe de que realmente somos salvos, porque nada sirve creer simplemente de que somos salvos, pero no hacemos nada. Quedarnos sentados y ya somos salvos porque Cristo murió en la cruz del Calvario y por esa salvación. Ya yo soy salvo, siempre salvo. No, Señor, tenemos que hacer obras que justifiquen esa salvación. Y las primeras obras que Dios puso de antemano desde la antigüedad es guardar los mandamientos. Los mandamientos de la ley moral de Dios tenemos que cumplirlos. Está bien que la ley ceremonial ya fue cumplida por Cristo, la ley ceremonial. Pero la ley moral tenemos que cumplir a nosotros, los 10 mandamientos, que se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de aquí sale una gran enseñanza. ¿Qué significa amar al prójimo como a nosotros mismos? Que tenemos que amarnos primero a nosotros. Así, y eso es lo que sucede con las personas alcohólicas y los drogadictos. No se aman a sí mismos y están destruyendo su cuerpo. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra salud, no comemos alimentos que nos hagan daño, que nos vayan a deteriorar nuestra salud, y procuramos entre todos momentos mantener esa salud, conservando nuestra buena vida en Cristo Jesús, y no solamente alimentarnos bien, sino dar testimonio con buenas obras. Eso significa que nosotros somos realmente salvos. Pero esa obra que nosotros hacemos, vuelvo y repito, que quede bien claro, no son para ser salvos, sino que demuestra de que somos salvos, porque la salvación Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Pero nosotros, para poder aceptar ese sacrificio de Cristo, tenemos que hacer obras que justifiquen que realmente somos salvos, que vivimos conforme a la palabra de Dios. Y esa gracia transformadora solamente la hace el poder de Dios, haciendo mella en cada uno de nosotros. Tenemos que responder positivamente al llamado de Dios, a la gracia y el amor de Dios, que es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Ser salvo significa hacer obras preparadas de la antigüedad, como guardar los 10 mandamientos y hacer buenas obras. Son obras preparadas de la antigüedad por Dios. Los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en el monte del Sinaí, y hacer buenas obras son el resultado de una vida, de una fe genuina y una vida transformada por la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y esas obras ya fueron preparadas en la antigüedad, como dice Gálatas 6, del 9 al 10, que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces Dios nos está demandando a nosotros no solamente cumplir los 10 mandamientos, sino que hagamos buenas obras que demuestren que realmente somos salvos. Y vuelvo y repito, hacemos buenas obras no para ganar la salvación, porque la salvación es por fe, pero las buenas obras demuestran, y guardar los mandamientos demuestran que realmente somos salvos y que estamos respondiendo a esa obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, con fue su muerte y su resurrección. Entonces, ser salvos significa que respondamos positivamente a ese llamamiento que Dios nos hace en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad, no es una carga. ¿Por qué? Porque es una respuesta amorosa a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, obedecer los mandamientos no debe ser una carga para el cristiano, sino una respuesta amorosa. Por ese amor, ese inmenso amor y su infinita misericordia de Dios hacia nosotros, nosotros obedecemos los mandamientos y hacemos buena obra, no como una carga. Por eso Jesucristo decía: mis mandamientos no son gravosos, porque lo hacemos por amor. Y todo lo que nosotros hagamos por amor no es una carga para nosotros, al contrario, es un deleite y un privilegio cumplir los mandamientos y hacer buenas obras. Es una respuesta amorosa a la salvación que hemos recibido, como dice 1 Juan 5:3, que dice: y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué los mandamientos de Dios no son gravosos? O sea, no son incumplibles, porque el mismo Dios, además de mandar los mandamientos, nos ayuda en nuestra debilidad para obedecer los mandamientos, nos manda su poderoso Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo: no nos dejaré solo, enviaré el Consolador, que Él nos dará la fuerza suficiente para obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo no la podemos cumplir. Solamente Él nos da la fortaleza y la fuerza para obedecer los mandamientos. Entonces, ser salvo significa estar activo en la obra de Dios. Dios no acepta que nosotros estemos inactivos, que seamos, como dicen por ahí, unos calientasillas. Todos tenemos dones.
Tenemos que pedirle a Dios que nos revele cuál es el don que nosotros tenemos y ejecutarlo, ponerlo al servicio de la iglesia. Debemos ejercitarlo, nuestras funciones dentro de la iglesia. ¿Cómo descubrimos los dones que tenemos? Pues pidiendo intervención en la misma iglesia para ejercer determinada actividad, y de acuerdo a la aceptación que tenga en la iglesia y el mismo llamamiento de Dios, usted va descubriendo en qué ejercicio de lo que está haciendo usted tiene acogida. No solamente ante Dios, sino ante los mismos hermanos, que dicen, mira, tú sí cantas, tú sirves para esto, tú sirves para predicar, tú sirves para ministrar, tú sirves para evangelizar, tú sirves para como maestro. La misma iglesia te va dando voz de aliento para que sigas adelante y vas descubriendo cuál es el don que tienes en tu vida. Pero todos en la iglesia tienen dones, pero hay que ejercitarlos. Si no los ejercitamos, nos quedamos sentados en la silla, ahí nos quedan los dones, ahí muertos. Tenemos que ejercitar los dones. Entonces Dios no quiere que seamos perezosos, que seamos negligentes con nuestros dones, sino que los pongamos activos en ejercicio a favor de la iglesia de Cristo Jesús, que ejercitemos esas funciones dentro de la iglesia. ¿Qué son los dones? Son habilidades especiales que el Espíritu Santo le da a cada uno de los miembros de la iglesia. No hay miembro de la iglesia que no tenga don. Todos tenemos dones. Hay que pedirle al Señor que nos muestre cuál es el don que tenemos nosotros. Por eso dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no quiere perezosos en la iglesia, personas inactivas, sino que todos colaboren en la obra y el servicio del Señor, que es la predicación de la palabra, toda la palabra de Dios, todo lo que sea en la iglesia. Ahí hay que ejercitar los dones, que son para la edificación de la iglesia. Pero además, hay personas que tienen ministerios que son liderazgos dentro de la iglesia, tal como el llamamiento de maestro, pastor, profeta, evangelista, pero son ministerios especiales que no todos los de la iglesia los tienen, pero sí todos tienen dones. O sea, no todos en la iglesia tienen ministerios, pero sí todos tienen dones. Tenemos que ejercitar esos dones pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, la suficiente sabiduría para identificar cuál es el don que Dios nos ha dado. Entonces, Dios no quiere personas inactivas dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque el poder transformador de Dios nos ha dado facultades especiales para ministrarlo en beneficio de la iglesia, en beneficio de la iglesia que está predicando la voluntad y la palabra de Dios. Porque ese poder transformador de Dios a través de su gracia nos implica que nosotros nos vinculemos a la actividad de la iglesia a través de la iniciativa de Dios. Vuelvo y repito, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cuál es el don que tenemos. Todos en la iglesia tienen dones, pero no todos tienen ministerio. No todos tienen llamado a pastores, a maestros, evangelistas, ¿sí? Pero sí todos tienen dones. Si no sabe cuál es el don que usted tiene, pídele al Señor Jesucristo que le muestre y que le revele cuál es ese don que Dios le ha dado para que pueda buscar de Dios. Entonces sabemos que la salvación es por obra. O sea, no habrá ninguna obra que usted haga por la cual se pueda ganar la salvación, porque la salvación es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque la salvación es por obra para que nadie se gloríe, es decir, yo me gané la salvación por determinada obra, o sea que no es por nosotros mismos. Nadie puede buscar a Dios sin la gracia de Dios, solo por su gracia prevalente. ¿Qué es la gracia prevalente? Es la que Dios prepara el camino de nosotros a través de su poderoso Espíritu Santo, si lo dejamos actuar en nosotros. O sea que nosotros tenemos la facultad de decidir si aceptamos o no aceptamos la gracia de Dios a nosotros. Eso se llama gracia prevalente. Dios no obliga a nadie a aceptar su oferta de salvación. Él presenta la oferta de salvación. Por eso la palabra de Dios dice, Él pone delante de nosotros dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Elige pues el camino de la vida. Entonces nos manda a nosotros que elijamos. Entonces la salvación, si bien es cierto, es un regalo que Dios nos da, pero es nuestra responsabilidad aceptarlo, obedecer su palabra, pedir a Dios que nos dé la fuerza suficiente para seguir por ese camino angosto, porque Dios nos ha dado el libre albedrío que está en función de la gracia prevalente. Como dice Juan 3:20, que dice, pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y de ahí está el hecho por qué personas no quieren aceptar el camino de Dios. Porque aman tanto su pecado que no quieren dejar de hacerlo. Aman el adulterio, aman la fornicación, aman el embriagarse, aman hacer cosas indebidas ante los ojos de Dios. Entonces no quieren venir a la luz para no ser reprendidos. Y ahí es donde está el libre albedrío. Ellos deciden no obedecer a Dios, deciden no buscar la luz, se quedan en sus propias obras funestas, porque Dios no obliga a nadie.
no obliga a nadie. Él presenta la salvación. El regalo de la salvación está dado para todos y cada uno de nosotros. De nosotros depende quién elige el camino angosto o el camino ancho. Pero muchas personas, ¿por qué eligen el camino ancho? Porque quieren seguir en la murmuración, en el chisme, en la idolatría, en el fanatismo, en cosas indebidas ante los ojos de Dios. La murmuración, está criticándose unos con otros. Aman más su pecado que buscar a Cristo. Porque cuando uno busca de Cristo, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios nos confronta. Y muchos cuando empiezan a verse confrontados no quieren saber nada de Dios porque está confrontando su pecado. La palabra de Dios confronta. Y la palabra de Dios es como un espejo en la que nosotros tenemos que vernos reflejados. Y algo que siempre digo en todas las enseñanzas es que nunca utilice la palabra de Dios como un vidrio para ver al hermano. Utilícela como un espejo para vernos nosotros mismos. La palabra de Dios es para aplicar a nosotros mismos, porque ella nos renargulla a nosotros. Pero yo no puedo decir, mira, aquí está el hermanito, mira, el versículo este le cae al hermano fulano y tal. No, Señor, ese versículo es para mí, que lo leí. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios siempre es para uno, no es para aplicarla a otras personas. Entonces, por eso no nos renargulla. Exacto. Es para uno, el que la está oyendo, el que la está leyendo, el que la está recibiendo. Hay personas que quieren que Dios les hable. ¿Usted quiere que Dios le hable en voz audible? Lea la Biblia en voz alta. Ahí está Dios hablando. Es que Dios está hablando a través de su palabra. Lea la Biblia en voz audible y está en voz alta. Y ahí está hablando Dios en voz audible. Dios no está hablando. Dios le habló a Moisés directamente y por eso Moisés lo obedecía, porque era la misma palabra de Dios. Él la escuchaba. Pero nosotros la estamos leyendo. Y tenemos que, cuando la leemos, tenemos que tener la certeza que es Dios que nos está hablando a nosotros. Para llegar a la convicción de Moisés, que él mismo recibía la palabra de Dios directamente de él. Y nosotros la tenemos escrita, tenemos toda la palabra escrita. ¿Sí? Él nada más tenía una parte de la palabra, pero nosotros la tenemos toda completa, de Génesis a Apocalipsis. Entonces tenemos la mayor evidencia de que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no se contradice. Cuando usted encuentra contradicciones en la Biblia, el que está errado es usted. A veces yo particularmente he leído la Biblia y veo, oye, tal versículo se contradice con este versículo. Que va, si empiezo a profundizar en la palabra de Dios, me doy cuenta que el errado era yo. La palabra de Dios nunca se contradice. Porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios en 40 hombres en periodos diferentes, en épocas diferentes, en regiones diferentes, en culturas diferentes, idiosincrasias diferentes, estado de educación diferente. Había médicos, no solamente médicos, también había pescadores, personas de toda clase de nivel social, personas, reyes, príncipes, obreros, en fin, analfabetas, de toda persona, de toda clase había ahí. Entonces podemos decir que la salvación es un acto que nace del amor de Dios y de su justicia hacia la humanidad por medio de la obra de Cristo. A través de la obra de Cristo nosotros podemos ser salvos. Es una oferta de salvación gratuita, pero nosotros tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Obediencia a la palabra de Dios. Hacer obras de obediencia. ¿Y cuál es la mayor obra de obediencia? Obedecer sus mandamientos. Hacer obras buenas ante los ojos de Dios, benéficas. La salvación se complementa en la vida del creyente por la fe, el arrepentimiento, la obediencia a la palabra de Dios. La salvación por sí sola no sirve. O sea que Cristo murió en la cruz del Calvario, correcto, sí. La salvación no es por obra, sino por fe. Pero nosotros tenemos que completar esa salvación como respuesta, respondiendo a ese llamado que Dios nos hace a través de la muerte de Cristo, de la cruz del Calvario y su resurrección, a través de la fe. O sea, poner nuestra mirada en Cristo a través del arrepentimiento, arrepentirnos de nuestras obras y obediencia a la palabra de Dios. La salvación tiene como base la gracia prevalente en el hombre, o gracia preveniente, más exactamente la palabra, la gracia preveniente. ¿Qué es la gracia preveniente? Que Dios significa que Dios no fuerza a nadie a seguir su oferta de salvación. Él permite que las personas acepten o rechacen. Elige el camino angosto o el camino ancho. De ti depende, cuál quieres. Escoge la muerte, escoge la vida. Pero muchos prefieren la muerte, ¿por qué? Porque aman su pecado. Entonces ellos no ven la muerte, ellos no ven la consecuencia del pecado. Ellos ven el deleite temporal. Y van a terminar en muerte. Pero el camino
el camino angosto, que es el que produce vida, es el que nos transforma y nos va a llevar a vida eterna en Cristo Jesús. Y con el tiempo vamos viendo el cambio en nuestra vida, y nosotros cuando miramos hacia atrás dice, gracias Dios por haberme sacado de la vida que teníamos de la vida que tenía anteriormente, que me estaba llevando a la destrucción, no solamente espiritual, sino física, porque el camino, las personas que andan en pecado se están destruyendo físicamente, ya sea con el alcohol, con el adulterio, la fornicación, las embriagueces, se están destruyendo de ella misma. Entonces tenemos que aceptar la oferta de salvación. La oferta de salvación Dios la da a cada uno de nosotros. De nosotros depende si la aceptamos o no la aceptamos. Dios nos da libre albedrío. Por gracia somos salvos, pero además de la salvación, cuando aceptamos el llamamiento de Dios, somos transformados, porque nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos obedecer a la palabra de Dios. No podemos obedecer los mandamientos de Dios. No podemos hacer ni siquiera buenas obras para con nosotros mismos. Solamente con la ayuda del poder de Dios, su poder transformador en nuestra vida, es que podemos obedecer la palabra de Dios. Dios nos da una nueva vida cuando aceptamos la oferta de salvación. ¿Y qué es la nueva vida? La capacidad de vivir conforme a su voluntad. Y eso es vida. Porque anteriormente estábamos en la muerte, cuando no habíamos aceptado la oferta de salvación de Cristo Jesús. Cuando vivimos conforme a nuestra voluntad, andábamos en tinieblas. A mí me parece, yo creo que esto es así. Y si usted veía que la Biblia le decía algo que iba en contra de su opinión, dice, no me parece que eso esté bien. Y se atreven, hay personas que se atreven hasta contradecir la Biblia. Porque dicen que no les parece. No les parece que uno deba perdonar a una persona que lo ha ofendido, y mucho menos ir a pedirle perdón a una persona que lo ofendió a uno, y eso lo manda Dios. ¿Pero por qué lo manda Dios? Porque nos conviene. Nos conviene no enemistarnos con nadie. Nos conviene estar en paz y armonía con todas las personas. Cuando empezamos a aplicar la palabra de Dios, vemos que tiene razón la palabra cuando la aplicamos. Porque la palabra de Dios es amarga a nosotros cuando la leemos y vemos que va en contra de nuestros principios. Pero cuando la estamos leyendo es dulce. Entonces a muchas personas les gusta la palabra de Dios porque habla de amor, habla de coinonía, pero cuando la va a aplicar es amarga. Entonces, la salvación es un llamado a la oferta salvadora, pero es un llamado claro y urgente. Si aún no has hecho no has atendido ese llamado de salvación, no has atendido la oferta de salvación por la obra de Dios, es el momento en que lo hagas. Es momento, hoy es el día para hacerlo. No puedes ganar la salvación por las buenas obras que hagas. Es un regalo de parte de Dios. Ahora, si ya has respondido positivamente a ese llamado de salvación, vivamos cada día como salvos, obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo sus mandamientos, haciendo buenas obras, y todo para glorificar a Dios y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Porque Dios nos pone a nosotros como testimonio para que podamos alcanzar vida y puedan llegar a los brazos del Señor. Lo importante es que nuestras vidas sean testimonios de su amor y de su gracia, para que podamos ser testimonio ante los demás y más personas puedan alcanzar esa salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para culminar, miremos lo que nos dice 2 Corintios 5, 17. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque no solamente creer que la salvación es por gracia. Sí, la salvación es por gracia, pero nosotros tenemos que responder a la salvación. Esa oferta de salvación tenemos que ser positivos. Tenemos que dar una respuesta posible, porque muchos dan una respuesta negativa, rechazan la oferta de salvación. Y el que rechaza la oferta de salvación tiene vida y muerte eterna. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da una nueva vida cuando hemos aceptado la oferta de salvación en Cristo Jesús. Entonces lo importante es eso, que aceptemos el llamado, esa oferta de salvación, y es un llamado claro y urgente, porque la verdad que no sabemos cuándo partamos de este mundo. La gran mentira la gran mentira que Satanás nos mete en la cabeza, le mete en la cabeza a muchas personas, es que tenemos tiempo para todo lo dejamos para mañana, pues después, y la verdad es que la respuesta debe ser urgente. No sabemos cuándo partamos de esta vida, así que es un llamado urgente, porque de en juego nuestra salvación y vida eterna en Cristo Jesús, y que solamente podemos tener la salvación a través de aceptar la oferta de salvación que Cristo nos ofrece a través de su obra en la cruz del Calvario. Y esa oferta de salvación es un llamado urgente. ¿Por qué es llamado urgente? Porque está en peligro nuestra vida espiritual, nuestra salvación. Entonces, responda positivamente a ese llamado. Hoy es el día, si aún no lo ha hecho, para que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y qué significa aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Señor, porque es el dueño de nuestra vida,
y Salvador, porque reconocemos que somos pecadores y que sin Él estamos perdidos, sin Él, porque solamente todo lo bueno que podemos hacer es porque Dios lo permite y porque Dios nos lo pone en nuestros corazones para que lo hagamos. Todo lo malo siempre es nuestro, pero lo bueno siempre viene de parte de Dios. Amén. Que nuestras vidas sean un testimonio de su amor y su gracia de Dios, y acepte ese llamado urgente de salvación a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Amado Padre Celestial, Señor Padre, te damos gracias por tu poder, tu autoridad, Señor. Gracias por ese llamado urgente que tú nos haces, Señor, y darnos la oportunidad de responder positivamente a tu llamado, Señor Padre.